Bienvenidos a Efemérides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 2 de abril, pero no de hoy sino del año 1453, ya que es en un día como hoy cuando los destacamentos turcos llegan a las afueras de la ciudad de Constantinopla para sitiarla y conquistarla. Y ustedes me preguntarán tal vez, bueno, ¿y qué importancia tiene la ciudad de Constantinopla y quiénes son los turcos? Bueno, apliquemos algo de contexto histórico. Los turcos son aquellos que reunió el profeta Mahoma en Medio Oriente en torno a la religión musulmana del Islam. Por otra parte, Constantinopla era la capital del Imperio Bizantino, ex Imperio Romano de Oriente. Al llegar los primeros turcos este día se producen algunos enfrentamientos porque el emperador ordena varias salidas del ejército bizantino, pero al ver que los enemigos cuentan con innumerables efectivos, los destacamentos vuelven a encerrarse al interior de la ciudad amurallada, comenzando de este modo el asedio de Constantinopla, que durará hasta el 29 de mayo. El 5 de abril llegarán los cuerpos principales del ejército turco, comandados por el mismísimo sultán Mohamed II. Avanzamos desde entonces hasta el año 1767 en España, ya que es también en un día como hoy cuando el rey de España, Carlos III, impone por decreto real la expulsión de los jesuitas de toda España. En teoría son echados por su implicación con el motín del Esquilache. La verdadera causa es en realidad por el voto de obediencia al pontífice, es decir, el Papa, algo que resulta difícil de congeniar con un estado absolutista. Y es que para la nueva dinastía real española de origen francés, es decir, los Borbones, la iglesia debía estar supeditada al Estado, es decir, a los fines del rey, porque en ese momento el rey era el Estado. Esa es en sí la base de un Estado absolutista. Pero claramente los jesuitas tenían otras prioridades antes que el rey, es decir, la iglesia y el Papa. Avanzamos desde entonces hasta el año 1917 en Estados Unidos, ya que luego de un largo periodo de neutralidad del mismo país en la Primera Guerra Mundial, que recordemos va de 1914 a 1918, es finalmente hoy, en abril de 1917, cuando el presidente Woodrow Wilson le pide al Congreso una declaración de guerra contra Alemania. Este periodo en particular es bastante curioso porque es una época en la cual Estados Unidos no gusta meterse en conflictos ajenos bélicos. Y es que de hecho no hizo ni el más mínimo gesto de condena al régimen alemán hasta el hundimiento del barco británico Lusitania en mayo de 1915, donde murieron 114 norteamericanos. Y es que como dije anteriormente, Estados Unidos había tratado de mantenerse al margen lo más posible de la Gran Guerra. Pero ya en 1917 se está acabando la guerra y buena parte del dinero de Estados Unidos había emigrado a Inglaterra para financiar su guerra contra Alemania. Por lo tanto, si Inglaterra perdía esta guerra, Estados Unidos perdía todo ese dinero que había prestado. Así que ya no podía mantenerse tan neutral, por lo que en cierta forma estaba obligado a ingresar a la guerra. Y de esta forma asegurar la recuperación de sus dineros y de paso asegurarse un lugar en el nuevo orden mundial. Y hasta aquí las efemérides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión.